Relaje la cabeza entre los brazos. Respire lentamente en esta posición. Ponga una mano en la parte superior del pecho y la otra en el estómago, justo debajo de las costillas. Inspire por la cuenta de 2 segundos a través de su nariz, sintiendo que su estómago se eleva. Exhale por la cuenta de 2 segundos a través de su nariz, sintiendo que su estómago se aleja suavemente de su mano. Bienvenidos a todos a Beneficio Digital, a su foro de salud. El día de hoy tenemos una gran sorpresa. Tenemos de invitado especial al profesor Eric Mendoza. Como siempre, tratando de traerles a ustedes, a toda la audiencia, lo mejor, el conocimiento de la mano de los expertos. Entonces, démosle la bienvenida al profesor Eric Mendoza, fisioterapeuta venezolano. Bienvenido, Eric. Gracias, buen día, ¿cómo estás? Un placer. Sí, para mí es más que un placer y la audiencia no sabe mucho, pero estamos aquí trabajando juntos, ustedes de México, yo de los Estados Unidos y el resto del equipo en varias partes del mundo. Para conocer un poquito más del profesor Eric Mendoza. Él está doctorando ahorita y me voy a tomar la libertad de leerlo. Doctorando en actividad física y deportes. Es maestro en educación y educación virtual. Es maestro en enseñanza de educación superior. Es especialista en fisioterapia intensiva, así que estamos en la materia. Es licenciado en fisioterapia en Panamá y en Venezuela. Y también es terapeuta respiratorio certificado, así que si tienen preguntas con respecto a esta área, esta es la persona indicada que preguntarle. Tiene 20 años de experiencia en terapia intensiva, 5 años de experiencia en rehabilitación cardiopulmonar y fundador de la Clínica de Kinesiología y Rehabilitación Somática y coordinador de la Unidad de Rehabilitación Cardiopulmonar, que actualmente está trabajando duro, ¿no? Sí, es terapeuta respiratorio del Hospital General de la Zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social y es profesor e investigador del pregrado de Kinesiología y Nutrición y Dietética y posgrado de maestría en Kinesiología Deportiva y especialidad de Enfermería en Terapia Intensiva de la Universidad de Messi, si lo digo bien, Cuauhtémoc en Aguascalientes. La Cuauhtémoc, sí. Universidad Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, ok. Es que algo tenía que salir malo. No, absoluto. Eso es lo que más me gusta. Sí, el que se equivoca aprende. El que no se equivoca no aprende nunca. Bueno, y aquí estamos dándole las bienvenidas a todos. Y profesor, usted tiene la palabra. Estamos en el tema que más importa en este momento. En el mes de agosto nosotros no nos pudimos presentar para hacer un foro porque la verdad que he estado bastante ocupada acá en Houston, donde me encuentro. Tuvimos en julio un mes de vacaciones. Bueno, no fue realmente vacaciones, pero hubo muchas fiestas y por aquí y por allá. Entonces en la ciudad se vio bastante ocupada desde el punto de vista que tuvieron una ola de COVID, que tuvo gente no vacunada, que ahora se está vacunando, que bueno. Y eso llenó los hospitales, que al punto de que tuvieron que llevar pacientes a otros estados críticos, ¿verdad? Porque estaba la situación bastante fea. De hecho, sigue aún así. Pero bueno, no hablemos más de lo que pasa acá en Houston, sino infórmenos del tema de hoy, que es muy importante. Bueno, primero, doctora Ingrid, es un placer decir que una colega venezolana es doctora, ya que todavía no abundan muchos, ¿no? Pero bueno, definitivamente una profesión o una disciplina científica como la de nosotros merece tener el grado máximo académico, porque definitivamente lo que ha hecho falta justamente tanto en la fisioterapia como en la kinesiología es el desarrollo de las bases teóricas que justifiquen
todo lo que nosotros hacemos. Probablemente nosotros sabemos que un determinado tratamiento puede funcionar en ya sea un paciente, un cliente, sí, pero si no tiene el fundamento, si no se le aplica el fundamento de investigación, si no tiene un adecuado grado de evidencia científica, va a estar en el ojo del huracán. Entonces, la única manera que tenemos como profesionales de la salud, con un objeto de estudio muy completo como lo tiene la fisioterapia, es justamente a través de la investigación. Y el poder llegar a ese alto grado de investigación solamente se puede conseguir ya sea haciendo maestrías o haciendo el doctorado. Y usted, colega, sabe muy bien que es de esa manera. Pues. Y No hay otra seguimos forma. trabajando, la verdad que hay que profundizar. Nosotros en nuestro equipo de beneficio digital tenemos a las doctoras que siguen trabajando, de hecho preparando también otros profesionales de la salud, la doctora Mejías y la doctora Silva, ellas están trabajando duro para preparar las personas en posgrados, los que están y ellas están en la vanguardia de lo que están haciendo, sé que estamos trabajando con gente bastante eficaz y también los fisioterapeutas y los especialistas en nutrición que están dentro de nuestra plataforma de beneficio digital siguen trabajando, preparándose, estudiándose. Los que están fuera del país están de la misma manera y trabajando duro porque también estar fuera del país no es fácil emigrar. No. Bueno, entonces le doy la... siga. No, sí, que definitivamente, como dicen aquí, hay que echarle ganas. Sí, no hay otra. Sí. Y esperamos entonces que nuestra población que nos sigue, muy poco a poco se están sumando más y más personas puedan compartir. Este es un esfuerzo, no es nuestra profesión el que estar aquí en un canal de YouTube o de hacer este tipo de trabajo. Nuestro trabajo es otro, pero nos toca porque queremos y ya estamos conscientes de la necesidad de conocimiento verídico. Hay muchas informaciones en las redes sociales que no son las certeras. Y que tenemos que recordar que la información venida de la voz del profesional es la que vale, pero también hay profesionales apasionados que no dicen toda la información, quizás tienen un interés diferente, pero independientemente del trabajo que uno hace, como nosotros en Beneficio Digital, como usted en su clínica, estamos siempre en la búsqueda de dar lo mejor y para nosotros dar la información veraz es lo más indicado. Pues muchísimas gracias, doctor. Próximo to be. Sí. Doctor Mendoza, que no le falta mucho. Entonces, bienvenido nuevamente y es todo suyo la plataforma. Gracias. Bueno, vamos entonces a dar inicio a esto. Es un tema que está en boga. Todavía no la hemos superado. Probablemente va a pasar mucho tiempo antes que se pueda superar. Entonces, básicamente aquí yo lo que quiero es hacerle una presentación en resumen de lo que está ocurriendo con este paciente que termina en las unidades de cuidados intensivos, cuáles son las disfunciones que ellos presentan y una propuesta de tratamiento que nosotros en nuestra clínica Somatica, justamente en la unidad de rehabilitación cardiopulmonar, ese tratamiento que le estamos dando a los pacientes en base a una valoración exhaustiva, tal cual como las guías lo han descrito, y adicionalmente una propuesta de tratamiento basado en la experiencia que hemos desarrollado tanto en terapia intensiva, cardiopulmonar, aunado con la evidencia que siempre ha existido con respecto a la rehabilitación de los pacientes que tienen una condición cardíaca o una condición pulmonar. Ya sabemos que justamente
el COVID-19, una vez que se manifiesta la infección, ¿sí?, la denominamos SARS-CoV-2 en el contexto del paciente que hace la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Aquí podemos ver la famosa tempestad de citoquinas, que justamente es una de las características que presentan estos pacientes con el SARS-CoV-2, en la cual esta tormenta o tempestad de citoquinas genera una cantidad de células proinflamatorias, de sustancias proinflamatorias, que ya sabemos es de origen respiratorio debido a la inhalación a través de las vías aéreas superiores y que afecta funcionalmente, principalmente al sistema respiratorio. Por eso es que algunos de los pacientes desarrollan un cuadro catastrófico de insuficiencia respiratoria con una alta mortalidad. Y justamente en parte se debe a esta tempestad o a esta tormenta de citoquinas, en la cual indudablemente lleva una exagerada respuesta del organismo, sobre todo por esas sustancias proinflamatorias, ¿sí?, que desencadenan en el organismo un daño bastante severo. Otro de los asuntos que tenemos que ver con estos pacientes con COVID-19 y que desarrollan el SARS-CoV-2 es que es una enfermedad multisistémica. Multisistémica, ¿por qué? Bueno, porque afecta diferentes órganos, no solamente el sistema respiratorio, sino que el sistema circulatorio, el hígado, el sistema nervioso central, los ojos. Hay alteraciones sensoriales, hay alteraciones del sistema renal, a nivel pancreático, la piel, los intestinos. ¿Sí? No aparece aquí en la lámina, pero también hay un desarrollo de una afectación a nivel del sistema musculoesquelético y también del sistema neuromuscular, lo cual en el contexto de la fisioterapia indudablemente va a causar grandes limitaciones en nuestros pacientes. Aquí podemos ver en este cuadro el actualizado del día de ayer, en la cual vemos los números de casos, las muertes, los pacientes recuperados y los casos activos. Vemos que Estados Unidos sigue siendo el país con el mayor número de casos. Aquí donde yo me encuentro en México, estamos en el puesto 15. Podemos ver justamente que el número de casos en México son de 3.628.812, de los cuales 275.299 hasta anoche, por lo menos, eran el número de decesos. Con relación al número de países, bueno, México se encuentra de número 15 a nivel mundial. Nunca dejo de tomar un punto muy interesante con respecto a la evolución de nuestro objeto de estudio y la evolución que él mismo ha tenido. Lo que originalmente hace más de 10 años, 15 años, nosotros denominamos como el movimiento corporal humano, como el objeto de estudio de la fisioterapia, ya ha habido una evolución con respecto al mismo. La doctora Sarmahan escribió un artículo en la revista PT Journal, que es la revista de la Asociación Americana de Fisioterapia, en el 2014, en la cual hace una explicación muy detallada, teórica y experimental, en donde ella hace la reflexión de que ya ni siquiera nuestro objeto de estudio es el movimiento corporal humano, sino que ya debemos de pensar de que ese objeto ha evolucionado hacia un sistema de movimiento corporal humano. O sea que ya nosotros tenemos que ver el individuo no solo a
como aquel individuo que solamente se mueve, ¿no? Sino que adicionalmente a ello tenemos que incluir varios sistemas, ¿sí? Ya sea el sistema musculoesquelético, el sistema neuromuscular, el sistema cardiorrespiratorio, el sistema tegumentario, pero adicionalmente a eso, estos mismos sistemas se relacionan a su vez con el sistema neuroendocrino, con el sistema renal, con el sistema gastrointestinal, con con otros sistemas, ¿sí?, que componen la estructura del ser humano y que indudablemente la alteración que pueda haber en cualquiera de los mismos va a causar un trastorno en el objeto de estudio. Tal cual la doctora Sharman lo definió como el sistema de movimiento es un sistema fisiológico que funciona para producir movimiento corporal, como un todo o de sus partes que lo componen, la interacción funcional de estructura que constituye el acto de moverse. Entonces, gracias a que nos movemos justamente al funcionamiento adecuado de todos nuestros sistemas. Eso incluye no solamente el sistema musculoesquelético neuromuscular, sino los antes mencionados, el cardíaco, el respiratorio, el renal, el tegumentario, y así cada uno de los sistemas que hay en nuestro organismo. Ya entrando en materia sobre en sí lo que está ocurriendo con este paciente que termina en nuestras unidades de terapia intensiva, ¿sí?, que presentan el SARS-CoV-2, vemos que el 20% de estos pacientes que presentan SARS-CoV-2 evolucionan de una forma grave. ¿Cuáles son las sintomatologías que presentan? Bueno, una fiebre alta, frecuencias respiratorias por encima de 30 por minuto, saturaciones de oxígeno por debajo del 90%, una relación parcial de oxígeno, fracción inspirada, que nosotros utilizamos en terapia intensiva de nombre PAFI menor a 300, y en las imágenes radiológicas, ya sea en radiología o en tomografía, vemos infiltrados pulmonares que ocupan más del 50% de todo el territorio pulmonar en un lapso entre 24 a 48 horas. O sea, lo que podemos ver que es algo sumamente súbito, que ha sido justamente una de las grandes, de los grandes problemas que hemos tenido con estos pacientes en las unidades de cuidados intensivos, porque desarrollan una insuficiencia respiratoria extremadamente rápida, que uno la ve 24, 48 horas después que han ingresado en nuestras unidades de cuidados intensivos. Ese paciente desarrolla de manera grave su condición. El 5% del total de pacientes acaban en situación crítica, llegando a lo que se denomina la insuficiencia respiratoria, ya sea insuficiencia respiratoria 1 o insuficiencia respiratoria 2. ¿Ok? Adicionalmente se presentan complicaciones como el choque y, por supuesto, el fallo multiorgánico. ¿Cómo terminan estos pacientes? En ventilación mecánica, siendo intubado con una vía artificial y conectado a un soporte ventilatorio. El curso clínico, ¿cómo se nos presenta? Bueno, sigue siendo muy rápido y muy impredecible en la mayoría de los casos, lo cual no permite la anticipación para el manejo de los mismos. Entonces, ese es el problema que tenemos. Este es justamente el contexto de ese paciente grave. Entonces, ya pensar, paciente ingresa grave, unidad de cuidados intensivos, enseguida, quienes trabajamos en el contexto clínico sabemos que este paciente va a estar prolongado y que adicionalmente va a presentar una serie tanto de comorbilidades, ¿sí?, y adicionalmente a ello va a presentar también
problemas asociados a su estadía en la unidad de cuidados intensivos. En esta lámina podemos ver justamente las diferentes alteraciones que, del punto de vista sistémico, que presenta un paciente en condiciones normales que ingresan en nuestras unidades de cuidados intensivos. Pacientes que ya sabemos que tienen una respuesta inflamatoria sistémica que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Bien, y cómo van desarrollando, evidentemente, alteraciones a nivel pulmonar, cardiovascular, cognitivo, musculoesquelético, neuromuscular, tegumentario, gastrointestinal y metabólico. Ya sabemos, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria, ¿sí? Veamos esta lámina. En este paciente grave, ¿sí?, el que requiere de la colocación de la posición prona como medida estratégica para revertir los problemas de oxigenación que tienen los pacientes, hay un grupo muy selecto en el cual nosotros colocamos a estos pacientes en posición prona para mejorar la oxigenación. Estos pacientes, ¿sí?, siguen un criterio que fue determinado por el estudio PROSEBA, en la cual a estos pacientes se recomienda en una posición prona en una relación de al menos 16 horas en esa posición, con 8 horas de descanso en la posición supina, o 18 horas en posición prona con 6 horas de descanso en posición supina nuevamente. ¿Ok? ¿Para qué tipo de paciente? Para estos pacientes que tienen un deterioro progresivo de la saturación de oxígeno o que tiene un criterio de la relación presión arterial, fracción inspirada de oxígeno menor a 150 centímetros de agua. Esos son los pacientes. Estoy hablando en el contexto de un paciente que está sumamente grave, que tiene una hipoxemia refractaria, que no responde a las estrategias convencionales que se utilizan en terapia intensiva para mejorar la oxigenación, como lo son utilizar el alto PIB, como utilizar bajos volúmenes corrientes, como medidas de protección, presiones en el ventilador, presiones medias alveolares menores a 30 centímetros de agua. Si aún así, con esas medidas protectoras, el paciente se mantiene con una relación presión arterial, fracción inspirada de oxígeno menor a 150 milímetros de mercurio, entonces estos pacientes son los que son colocados en la posición prona. ¿Qué relevancia tiene esto para nosotros justamente como fisioterapeuta o como kinesiólogo? Esto es un paciente que en el momento de la gravedad que presenta este cuadro de gravedad, nuestras intervenciones que comúnmente realizamos en terapia intensiva van a estar limitadas. Una vez que estos pacientes, ¿sí?, ese paciente que se recupera, que sale de su estado crítico, va a presentar una serie de complicaciones. Estudios bastante recientes nos han demostrado que este paciente que está en terapia intensiva va a presentar complicaciones asociadas a su estado de gravedad, como la disfagia, la debilidad muscular, la miopatía o neuropatía del paciente crítico, una movilidad articular reducida, dolor en el cuello del hombro. Si recordamos la posición prona, indudablemente tenemos esa posición prona, va a desencadenar que el paciente, su cuello esté prolongadamente en una misma posición, y eso va a condicionar indudablemente que cuando se cambie el paciente de esa posición y después se logre
llevar a estar en la posición supina. Eso va a traer molestias tanto para la cabeza como para el cuello debido a la posición prolongada que estuvo debido a la estrategia de la posición prona. Va a presentar dificultad para la verticalización, alteración del equilibrio de la marcha, limitaciones en las actividades de la vida diaria, dificultad para despertar con estado de confusión y problemas psicológicos. Estas son básicamente algunas de las complicaciones que va a presentar este paciente grave. ¿Sí? Del punto de vista respiratorio, las complicaciones más frecuentes que vamos a encontrar es que estos pacientes desarrollan fibrosis pulmonar. En el contexto, si el paciente desarrolla fibrosis pulmonar, sabemos que se va a tratar de pacientes que van a manejar a alta frecuencia respiratoria, van a manejar bajos volúmenes corrientes o cantidad de aire que entra y sale de los pulmones, y adicionalmente a ello, también estos pacientes van a tener tendencia a la fatiga respiratoria por debilidad muscular, asociada también a un alto grado del desarrollo de la disnea, y adicionalmente a ello, ¿sí?, pacientes que van a tener limitaciones del punto de vista funcional en su capacidad aeróbica, en su capacidad anaeróbica, y por ende va a estar limitado para poder ser independiente y para poder realizar sus actividades de la vida diaria. Eso es lo que indudablemente justifica de que estos pacientes entren en un programa de rehabilitación pulmonar. Sabremos que este tejido fibrótico del pulmón causa una disminución, tiene una disminución de la capacidad de regeneración, justamente porque hay una alteración en las dos principales células que se presentan en este tejido, que son los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Sí, sabemos que el tejido pulmonar, y específicamente a nivel de la unidad alveolo-capilar, presenta una barrera semipermeable, y que esa barrera semipermeable, ¿sí?, en el medio del COVID, del SARS-CoV, va a presentar aumento de esa permeabilidad, y ese aumento de la permeabilidad es lo que justamente hace que haya un inundamiento a nivel del alvéolo y por ende causa un trastorno de la oxigenación. Además de eso, sabemos que debido a la presencia del virus a nivel alveolar, también va a haber una alteración microbiana, lo cual favorece, ¿sí?, el hecho del desarrollo de la enfermedad a nivel alveolar. Esto no en todos los pacientes lo hemos visto, que es el hecho de que algunos pacientes producen aumento en la producción de secreciones. Por eso vemos muchísimos videos sobre diferentes técnicas que se han utilizado desde aproximadamente el año de 1950 para la remoción de secreciones. No todos los pacientes presentan aumento de la producción de secreciones. Algunas de estas técnicas que ya en condiciones normales, no hablando en el paciente con el COVID, sino en pacientes, por ejemplo, con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, sobre todo el bronquítico crónico, o los pacientes con enfermedades como fibrosis quística, que utilizamos técnicas de remoción de secreciones, sabemos que debido a la facilidad con la que este virus se transmite desde el punto de vista respiratorio, no se recomiendan estas técnicas para remoción de secreciones. Tan es así que soy del pensamiento, y esto es muy particular, y respeto a los colegas que utilizan estas técnicas de remoción de secreciones en el paciente COVID. La evidencia no ha demostrado todavía que son eficaces, más bien pudieran ser deleterias para el paciente. Entonces, creo que el asunto va como lo iré explicando más adelante. El asunto va más hacia el ejercicio físico, a favorecer el ejercicio físico, a favorecer el entrenamiento de la musculatura respiratoria,
a favorecer justamente el aumento de la capacidad aeróbica, el aumento de la capacidad anaeróbica de estos pacientes. Y esas técnicas de remoción de secreciones, de verdad dejarlas específicamente para condiciones muy puntuales. Bien. Aquí vemos justamente una imagen de la unidad alveolo-capilar, justamente donde ocurre el intercambio gaseoso, las diferentes células que se encuentran a nivel del alvéolo, las células tipo 1 que permiten el intercambio gaseoso y las células tipo 2, ¿sí?, que son las que permiten la formación del surfactante y la restauración pulmonar. Esta alteración justamente a nivel de la producción del surfactante pulmonar es lo que lleva a que los pulmones se colapsen y en un primer momento, en conjunto con las altas concentraciones de oxígeno que utilizamos para mejorar la oxigenación del paciente, o sea, el aumento de la fracción inspirada de oxígeno que utilizamos a través del ventilador, eso también causa un efecto deleterio a nivel alveolar que va a llevar como consecuencia que los pacientes presenten la fibrosis pulmonar. Otro de los asuntos que es muy importante para nosotros, los fisioterapeutas y los kinesiólogos, con respecto a este paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos, es que presentan una condición ya descrita desde el año 2009 que se llama el síndrome de la debilidad muscular adquirida en el paciente en las unidades de cuidados intensivos. El hecho de que un paciente esté prolongadamente acostado sin la movilidad activa, en conjunto con las patologías, y aquí en el contexto del SARS-CoV-2, ¿sí?, causa una alteración a nivel muscular, no solamente musculoesquelético, sino a nivel también de la musculatura respiratoria. Entonces, ¿eso qué va a causar? Uno, que se prolongue el paciente en la descontinuación de la ventilación mecánica. Eso aumenta la morbimortalidad de los pacientes, eso aumenta los costos sanitarios y los días de estadía para los pacientes. Y el hecho de que un paciente se prolongue en nuestras unidades de cuidados intensivos indudablemente lo hace que puedan presentar algún tipo de complicaciones, de infecciones nosocomiales o infecciones sí que son propias del ambiente hospitalario, lo cual termina complicando la situación de nuestros pacientes. Sabemos que este síndrome de debilidad muscular hay tres, como lo podemos ver en la lámina, hay tres factores fundamentales que afectan el músculo. Uno, por disminución de la masa muscular, lo cual va a llevar, por supuesto, a la disminución de la fuerza muscular. Y por supuesto, una disminución de la producción de ATP por parte del músculo. Entonces, esta condición que se ha desarrollado debido a la debilidad que se quiere en la unidad de cuidados intensivos es de suma importancia y relevancia con respecto a nuestro accionar. ¿Por qué? Porque es uno de los motivos que justifica el hecho de nuestra intervención en las unidades de cuidados intensivos. Un colega colombiano de nombre Cristancho Gómez, en su libro Fisioterapia Intensiva, publicó los criterios de las intervenciones que nosotros debemos realizar en las unidades de cuidados intensivos, dependiendo del nivel, el nivel en el cual se encuentran nuestros pacientes con respecto a criterios como la escala de Glasgow, criterios como las escalas de fuerza muscular del paciente, ¿sí? Y en base a eso vemos los tres niveles y el tipo de intervención que nosotros podemos desarrollar. Les traje esta lámina con dos artículos diferentes. Una, la que tenemos al lado izquierdo, en la cual había una discordancia entre la fisiología cardiopulmonar y la terapia. En este artículo, nuestra colega, la doctora Elizabeth Dean, hace una detallada
descripción sobre lo que nosotros estábamos haciendo hasta ese momento. Este artículo, si mal no recuerdo, es del año 96, en la cual se hace una crítica de que cómo fue posible que nosotros los fisioterapeutas solamente nos volvimos manejadores de secreciones en vez de utilizar el ejercicio físico como principal herramienta para el manejo de los pacientes que tenían condiciones cardiopulmonares, ya fuese agudas o crónicas, ¿sí? Y la segunda, y en el lado derecho, que habla sobre la deambulación temprana en los pacientes que requieren asistencia ventilatoria mecánica. Esta fue una edición de una de las revistas más prestigiosas, que es la de Critical Care Medicine. Esta es del año 73, en la cual ya los pacientes que se encontraban en las unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Ya el paciente que recuperaba la fuerza muscular, independientemente de que no se pudiera descontinuar de la vía aérea artificial, este paciente tiene un traqueostomo, el paciente podía deambular. Desde hace 20 años, ¿sí? Hay un boom que en este momento, en este preciso momento, se ha convertido como en una moda, y es el hecho de que estamos movilizando a los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Basta con revisar la historia, año 73. Después del año 73 en adelante lo dejamos de hacer. Muchos podrán decir, bueno, pero afortunadamente ahorita se está haciendo, y más en el contexto de una pandemia como esta, que sabemos que deja tan limitado a nuestros pacientes. Pero justamente mi reflexión con respecto a esto es que lo importante para nosotros como fisioterapeutas, como kinesiólogos, es el movimiento. No hay otra intervención, no hay mejor intervención para nuestros pacientes asociados a nuestro objeto de estudio, que es el sistema de movimiento corporal humano, que el ejercicio físico, que el ejercicio terapéutico, que el ejercicio para mejorar las capacidades aeróbicas, el ejercicio para mejorar las capacidades anaeróbicas, ¿sí? El ejercicio para mejorar la capacidad funcional. Diversas guías se han publicado con respecto a la rehabilitación, no solamente del paciente que presenta COVID leve, moderado, sino el paciente grave también. Tenemos el de la Sociedad Española, tenemos una de las guías que presentó la Asociación Panamericana de la Salud, también la Confederación Mundial de Fisioterapia presentó una guía en conjunto con la Asociación Canadiense, la Asociación Australiana, la Asociación Italiana, ¿sí? En la cual nosotros podemos ver cuáles son las guías de los posibles tratamientos que podemos hacer con estos pacientes en los diferentes estadios, ¿sí? En este artículo que fue publicada en una revista, en la revista italiana, ¿sí? Sobre el impacto de la rehabilitación en los pacientes con COVID graves que estaban en las unidades de cuidados intensivos, concluyeron de que en la medida de que los pacientes se rehabilitaban más tempranamente, más rápido iban a salir de las unidades de cuidados intensivos. Sí, también encontramos otros artículos publicados en el CIBER, en el cual vemos que la rehabilitación temprana en los pacientes mientras más tempranamente se realice la rehabilitación de estos pacientes, más tempranamente se recuperan de la deficiencia. Entonces, fíjense,
Les voy a presentar un caso clínico. Esto fue un paciente manejado en nuestra unidad de somática. Bien, en la cual voy a expresar lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Se trató de un paciente de 61 años, de 1.60 metros de estatura, con un peso de 83.33 kilogramos. Este paciente nos llegó a la unidad referido por un médico intensivista. Estuvo en terapia intensiva durante 15 días, hizo la insuficiencia respiratoria grave, estuvo intubado, no recibió rehabilitación durante su proceso en terapia intensiva. Desafortunadamente, aquí en el estado que yo me encuentro, que es el estado de Aguascalientes, en algunas unidades de cuidados intensivos todavía no tienen la cultura de tener a un fisioterapeuta, un kinesiólogo en las unidades de terapia intensiva para el manejo de los pacientes. Muchos de los pacientes no son referidos una vez que egresan a su domicilio, y este fue el caso de este paciente que les estoy presentando. El índice, este fue el primer día que llegó a nuestra clínica. Tenía un índice de masa corporal de 32.5 kilogramos centímetros al cuadrado. Tenía antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipertenso, fumador, bebedor. Había tenido un infarto que no requirió revascularización ni endovascular ni quirúrgica. También presentó en algún determinado momento ANGOR, sedentario, y bueno, se infectó de COVID. El tratamiento que estaba recibiendo hasta una semana antes de ingresar a la clínica era el ketotifeno, mantenía el metformin, tomaba el losartán y la problitasona, ¿sí? Como antecedentes ocupacionales, él había sido enfermero de terapia intensiva por 3 años antes de estudiar medicina. Después estudió medicina, se hizo especialista como médico familiar y adicionalmente hizo un diplomado en urgencias en una de las clínicas de aquí de Aguascalientes. Él trabajaba en emergencia y ahí fue donde justamente se contagió de COVID. Con respecto a los antecedentes funcionales, fue una persona que practicó deportes de raqueta, tenis de campo y de mesa por 12 años, fue jugador de béisbol, pero lo más relevante es que el señor en los últimos años, en los últimos 15 años, era sedentario. Bien. Cuando nosotros lo valoramos el 5 de octubre, sus signos vitales los pueden ver en la lámina. Tenía una frecuencia cardíaca 62, una presión arterial 110/70, 18 de frecuencia respiratoria, una saturación aire ambiente de 90%, una saturación de 97% con oxígeno a 2 litros con un tanque de oxígeno portátil. Le realizamos un pico flujo. A todos nuestros pacientes le realizamos pico flujo como parte de la valoración clínica. Presentaba 319 litros y un BEF1 de 1.89 litros sobre segundo. ¿Sí? Ok. En la evaluación, que fue después de que realizó el programa que les voy a presentar, entonces hubo un cambio clínico, pero vamos a pasar. Esta fue la tomografía que él presentó justamente en el momento que se realizó la valoración, rayos X, cuando él egresó de la unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Ok, nosotros le aplicamos el test de caminata de 6 minutos, a pesar de que después de que tuvimos este paciente, dejamos de utilizar el test de caminata de 6 minutos y ahora le realizamos a los pacientes el test de ELSTAT. A todos los pacientes post-COVID le realizamos el test de ELSTAT. No estamos realizando el test de caminata de 6 minutos con estos pacientes, sino el test de ELSTAT.
el único paciente que le realizamos el test de caminata de 6 minutos fue al paciente que les estoy presentando. Como pueden ver, el paciente tenía una predicción de 25 vueltas del test, solamente pudo realizar 16 vueltas. Bien, vemos la tabla en la cual, dependiendo, ¿sí? Utilizamos la fórmula de Tanaka para el paciente masculino sedentario y establecimos, indudablemente, en base a la intensidad del ejercicio, al 40, 45, 50, 55%, la frecuencia cardíaca que debería de presentar nuestro paciente en base a la edad. Este fue el primer día que inició el programa de rehabilitación cardiopulmonar. Lo que tenemos de cifras en rojos, ¿sí? Nosotros todos los pacientes que ingresan al programa de rehabilitación cardiopulmonar, ¿sí? El ejercicio aeróbico lo realizan en el treadmill, en una caminadora. Comenzamos con una velocidad estándar que por lo general establecemos en base a la frecuencia cardíaca que va presentando el paciente, ¿sí? En la medida que va realizando el ejercicio. Tenemos una inclinación, en este paciente comenzamos con una inclinación de 2 grados y una velocidad de 1.50 kilómetros por minuto. Si observamos la frecuencia cardíaca de inicio antes de comenzar el ejercicio, el paciente presentaba una frecuencia cardíaca de reposos de 67 latidos por minuto. A medida que fuimos aumentando la velocidad de 1.50 a 2.2, vemos el incremento de la frecuencia cardíaca. Adicionalmente a ello, medíamos la escala de percepción del esfuerzo, que es la escala de Borg, ¿sí? La cual se encontraba inmediatamente en el primer ejercicio, ¿sí? A los dos primeros minutos presentaba una escala de Borg de 5. Bien, o sea, el paciente sentía que el ejercicio estaba duro. Adicionalmente a eso, aumentó su frecuencia cardíaca a 116, ¿verdad? Lo cual lo colocaba en un porcentaje de la frecuencia cardíaca de 70.64. Este fue el primer día de la sesión que hizo este paciente. Él presentaba una predicción de consumo de oxígeno de 28.23 mililitros kilogramos minutos de oxígeno. Esa era su predicción. Aquí justamente podemos ver cuánto fue el mayor pico de producción de oxígeno que lo consiguió justamente, ¿sí? En el minuto 30, con una inclinación de 4 y una velocidad de 0.50. El mayor consumo de oxígeno lo consiguió a los 30 minutos con 26.89 mililitros kilogramos minutos. Pero fue en el minuto 35 que él alcanzó su máxima frecuencia cardíaca de 135, lo que se correspondería a un porcentaje de frecuencia cardíaca del 82%. Eso fue el primer día. Nosotros le establecimos un programa de rehabilitación cardiopulmonar de 4 semanas, pero al contrario de lo que está en la evidencia, ¿sí? o básicamente las guías de que el paciente debía hacer su programa de rehabilitación cardiopulmonar 3 veces por semana. Este paciente realizó ese programa durante las 4 primeras semanas, todos los días, de lunes a viernes. Aquí fue el inicio fue el 9 de octubre, ¿sí? El 5 de noviembre, ¿sí? Vemos el cambio ya sustancial
de nuestro paciente, ¿sí? Ya la inclinación se iniciaba en 6, la velocidad iniciaba en 3, ya a los 50 minutos era que presentaba su frecuencia cardíaca máxima de 140, el máximo pico de consumo de oxígeno ya estaba en 35.76, que lo alcanzó en el minuto 20, y el porcentaje de la frecuencia, cardíaca ya había disminuido, y la escala de Borg, por supuesto, también había disminuido. Esto después de 4 semanas de sesiones diarias en la caminadora, con incrementos tanto de la velocidad como de la inclinación en la misma. Eso sí, ¿cuáles fueron los cambios? Lo veíamos todos los días. Nosotros atendemos todos nuestros pacientes que presentan COVID, que han presentado el COVID, ya sea desde el que desarrolla la insuficiencia respiratoria grave, sobrevive, sale de nuestras unidades de cuidados intensivos, hasta la persona que presenta un cuadro leve. Todos nuestros pacientes los manejamos las primeras 4 semanas diariamente. Bien. En un principio les dije cuál era el flujo, las mediciones que le hacíamos al paciente. Le hablé justamente del cuadro de las constantes vitales el día de la valoración, y el 9/11 hicimos un corte y le hicimos su evaluación. Vemos que el paciente en reposo tenía 89 de frecuencia cardíaca, la presión arterial 110/78, una frecuencia respiratoria 16, ya su saturación de oxígeno era del 95%, aire ambiente, ya no requería de oxígeno, el flujo pico aumentó a 427 litros por minuto y el BEF1 también se modificó 2.47. Esto después del programa que le realizamos. Con respecto al COVID, todavía tenemos mucho que estudiar, mucho que conocer, nada está escrito. Aquí básicamente yo estoy haciendo una propuesta diferente con respecto a la rehabilitación cardiopulmonar. A pesar de que no lo expreso aquí en ninguna de las láminas, nuestros pacientes duran 1 hora completa en la caminadora. Ajustamos tanto la velocidad como la inclinación en base a la frecuencia cardíaca y a la escala de Borg que tengan nuestros pacientes. Pero una vez que termina la hora de ejercicio aeróbico, entonces adicionalmente hacemos ejercicios para aumentar la capacidad anaeróbica, ejercicios de fuerza. Nuestros pacientes, luego de terminar el ejercicio aeróbico, pasa al ejercicio anaeróbico. Con esto, ¿qué les quiero decir? Nuestros pacientes que han presentado esta condición, en promedio pasan entre 1:30 y 2 horas de tratamiento de rehabilitación cardiopulmonar en nuestra clínica. Tan es así que les puedo decir que nosotros no trabajamos con el tiempo. Quien determina el tiempo es el paciente y sus capacidades funcionales. Bien, seguimos aprendiendo de esta enfermedad y de otras también, pero bueno, en este contexto seguimos aprendiendo todos los días, tratamos de innovar, de revisar la evidencia, lo que está escrito, lo que está por escribirse, y bueno, estamos tratando de ser parte también de lo mismo, parte de la evidencia científica. Como conclusiones, ¿qué les puedo decir? Principalmente utilicé las medidas de protección a la hora de trabajar con pacientes COVID-19.
Iniciar lo más pronto posible la rehabilitación del paciente con insuficiencia respiratoria, claro, siempre y cuando las condiciones del paciente se lo permitan. Prescribe al paciente con COVID luego de una valoración que incluye todos los sistemas que intervienen en nuestro objeto de estudio. Cuando hablo de todos los sistemas, no solamente me refiero a los sistemas musculoesqueléticos, neuromuscular, cardiorrespiratorio y tegumentario, ¿no? Sino que tenemos que revisar también cómo se encuentra el sistema gastrointestinal, el sistema urinario, todos los sistemas que se relacionan con los 4 principales ya mencionados. Y indudablemente el ejercicio tiene que ser prescrito de manera individualizada. Cada paciente se va a comportar de una manera distinta. Nosotros en la clínica tratamos de apegarnos a literatura como la que establece el Colegio Americano de Medicina Deportiva, pero también de otras guías ya establecidas por nuestros colegas. No nos apegamos exclusivamente a una sola línea con respecto a la valoración funcional, ¿sí? En este momento estamos desarrollando una investigación sobre el test de ELSTAT, justamente, que es basado en el protocolo de Bruce que utilizan los cardiólogos en las pruebas cardiovasculares, ¿sí? Para saber si el paciente tiene alguna isquemia o si tiene enfermedad coronaria. Este protocolo de ELSTAT, que fue desarrollado más o menos en el año 70, se describió para personas que hacían actividad física de manera rutinaria en intensidad leve. Entonces, bueno, mi grupo de colegas de kinesiólogos llegamos, después de una revisión de la literatura, llegamos a la conclusión de que como una medida alternativa al test de caminata de 6 minutos y otros que están establecidos en las guías en las cuales les hablé en medio de la presentación, bueno, nosotros decidimos desarrollar este test de ELSTAT como medida de prueba funcional. Y bueno, algo sumamente importante que yo les digo a mis alumnos o a mis colegas, siempre tenemos que revisar continuamente la evidencia disponible y adicionalmente a ello, bueno, crear nuestra propia evidencia. Bueno, ha sido todo con respecto a esta presentación. Entonces, bueno, estoy abierto a las preguntas. Maravilloso, maravilloso. La verdad que Muy, yo estaba muy aquí amable. entre manejando aquí un poquito las teclitas aquí y allá. Estaba, sí, porque lo que estás diciendo y la propuesta es muy, muy válida. Nosotros tenemos una población, sobre todo en Latinoamérica, que las personas de edad, que son las más afectadas, bueno, en realidad ahorita vemos que afectados están todos los que tienen edad y no edad, pero son los que no hacen ejercicios y tienen menos capacidad respiratoria, muscular, incluso mental, porque se requiere de una buena fuerza mental para superar el estar tantos días en una terapia intensiva. Yo lo he visto en pacientes que se quieren quitar la mascarilla y salir corriendo porque ya se aburrieron de estar en la terapia intensiva, pero con una saturación de oxígenos de bastante peligrosa, 60 menos. Entonces, no saben el peligro que esto representa. Pero bueno, es una cuestión de también que tenemos que educarnos y lamentablemente nos tocó en esta época nosotros vivir la pandemia y aprendamos y tenemos que valernos del conocimiento que ustedes nos están dando. En cuanto a la evaluación que estaban proponiendo ustedes, aquí se utiliza también la caminata de los 6 minutos para evaluar rápidamente, porque es muy corta, es más rápida
y es muy fácil de utilizarla. Y de hecho, a veces mis pacientes con solamente levantarse de la cama ya sabemos que están con una capacidad respiratoria baja, pero el mismo hecho de que están en cama tanto tiempo hace que ellos disminuyan su capacidad respiratoria. Me gustó mucho esa propuesta que ustedes tienen y me encanta. Quizás nos puedas hablar en otro foro con más información, porque esto no es información solamente que llega a la población en general, sino también a los profesionales y profesionales que quieran decir algo y utilizar esta plataforma para expresar. Contáctense conmigo y nosotros con muchísimo gusto le damos la palabra para que puedan participar. ¿Alguna cosa más que quiera decir para el cierre? Que tengo muchas personas aquí hablando, pero la verdad que distrae un poco. Sí, aquí nos dice Morela Márquez, que también es nuestra fisioterapeuta acá. Gracias, Eric, y para la doctora Ingrid. Eric, me da gusto verte después de tantos años. Saludos y abrazos. Así es que es alguien que conoces. No te puedes esconder por acá. Muchas gracias. Me imagino que dijo el licenciado Eric, interesante y de gran importancia. Claro, la información es bastante técnica, pero si lo pudiéramos concluir para el personal las personas que no tienen ese conocimiento técnico, tú como experto en esa área, tanto de ejercicio ahora que estás doctorando, como la parte de terapia intensiva y de parte respiratoria, ¿cómo nos podrías, y es una pregunta mía que facilita para la persona que no la ha hecho, cómo facilitarías, cómo resumirías tú para una persona que previo al COVID, ¿verdad? Porque siempre busco la prevención. Esté preparado, porque no es que digamos, sí, nos va a dar o no nos va a dar, pero hay que estar preparado por si acaso para un evento cardiorrespiratorio en este caso, como es el COVID, que es multisistémico. Pero cómo estar preparado. Y una vez cuando estás dentro de la terapia intensiva o terapia intensiva intermedia, que es lo que acostumbran a usar, ¿cómo es que podríamos hacer con unas pequeñas cositas que podemos hacer para estar preparados para ese momento y superar esta crisis lo más rápido posible? En palabras, de términos de la persona común puede entenderlo, porque nos fuimos a algo bastante técnico y las personas no creo que todos entendieron mucho. Yo pienso, colega, que con el avance que hay a través de la tecnología, hoy en día se encuentra uno con pacientes que tienen un muy buen conocimiento de lo que hablamos, pues, ¿sí? A veces atendemos profesionales también en otras áreas y bueno, se documentan. Realmente uno se sorprendería de a veces las preguntas que nos hacen los pacientes. Pero sí, fíjate, tu pregunta tiene dos contextos, ¿sí? Un contexto preventivo es que hay que cambiar los estilos de vida. Definitivamente. Apelando al concepto de salud pública, los estilos de vida saludables, definitivamente necesitamos hacer ejercicio. Definitivamente. Así mismo como dormimos, comemos, tenemos sexo, todo eso, ¿verdad? Hay que hacer ejercicio rutinariamente. Mínimo 180 minutos de actividad moderada semanal. Mínimo. ¿Sí? O sea, preventivamente hacer ejercicio, comer saludable, dormir adecuadamente, no agarrar tanta rabia. Entonces, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros, dentro de nuestra rutina, establezcamos el ejercicio físico como parte de nuestra vida, ya nos va a servir de manera preventiva. ¿Sí? Ok. Si desafortunadamente entra dentro del grupo de los vacunados o no vacunados, que puede terminar en ese 5% siendo la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Pero preventivamente hace ejercicio, sabemos que esa persona sabe que
una vez que desarrolló la insuficiencia y está saliendo de la misma, él está acostumbrado al ejercicio. ¿Qué va a suceder? Él va a intentar moverse. Sí, 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 sí. Te vemos en la otra pantalla, la pantalla que tienes en la computadora. Sí. Ah, ok. Sí, que te me Entonces moviste él va a el cuadro. intentar moverse. Sí, sí, ¿Verdad? sí, movimiento, cuando tú nombraste la propuesta de, en vez de trabajar más la terapia respiratoria, que en sí es terapia respiratoria, porque estás Sí, haciendo movimiento, en estás cierto modo, movilizando, estás las movilizando secreciones. las secreciones. Y es de hecho es una cosa que le ha resultado maravilloso, saltándome la pregunta, Sí. es que han puesto a los pacientes a rotarse constantemente, están moviéndose acá en el hospital. Ellos están como 8 horas, 6 horas boca abajo, incluso duerma boca abajo, pero muévase de lado y de lado y lado, así como un pollito en brasa, Sí. constantemente. Sí. Y eso cada menos de 2 horas están pidiéndole que se muevan. Aunque a veces algunos de ellos no quieren, los pacientes un poco renuentes a la posición boca abajo. Pero es movimiento. Sí, Y mueva definitivamente. ejercicios de estiramientos del cuello, estiramientos de la parte de la caja respiratoria, ejercicios que les hacen con triflow, con movimientos de la... Hablamos del triflow anteriormente en las clases pasadas, hablamos de este aparatico, que yo por escoliosis no lo soplo completo. Pero hablamos de la capacidad respiratoria que el paciente tiene y cómo puede expandirle dentro de esas medidas preventivas que son muy importantes, ejercicio, natación, lo que puedan hacer, lo que puedan mover, tienes que hacerlo porque tenemos que movilizar el cuerpo y ayudar a que el cuerpo se restablezca. ¿Ibas a decir algo? Sí, definitivamente tiene que ser un profesional de la fisioterapia el que se encargue de mover los pacientes. Sí. Ahora, la costumbre que nosotros tenemos, sobre todo en Venezuela, que todo el mundo es doctor. De hecho, no van al médico cuando tienen los primeros síntomas de la enfermedad y es grave esto, ¿no? Porque piensan que ya el COVID se fue, ya el COVID no está, Sí. pero el COVID todavía sigue. Es más, las secuelas son muy, muy importantes, muy, muy importantes. La Y gente todavía no sabe mientras más grave haya sido la condición del paciente, las secuelas son mayores. Te puedo decir que de los pacientes que nosotros hemos manejado en la clínica, que estuvieron en cuidados intensivos, del punto de vista mental, lo que más, los trastornos, el trastorno más común en ellos es que tienen pérdida de la memoria. Es más, por ejemplo, te voy a decir algo, incluso con un COVID no tan grave, donde haya afectaciones en la parte mental, está allí y está. Y tenemos un invitado especial, eso se nos olvidó. Estamos transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias, la verdad. No sé si quieras decir algunas palabras para el cierre. Nosotros aquí estamos concluyendo ya para darle un descanso a la gente que estuvo comiendo, nos estuvo mirando en vivo y ya tendrán oportunidad aquellos que no pudieron estar presentes, que nos sigan viendo por YouTube. Y por nuestras redes sociales de Beneficio Digital en Facebook. ¿Algunas palabras para terminar? Sí, bueno, primero, colega, agradecerte la oportunidad de poder llegar a tantas personas a través de este medio. ¿Sí? Secundariamente, decirles a las personas que principalmente confíen en Dios y en Cristo, que se cuiden, no hay otra manera. Hay que seguirse cuidando, así las personas que se hayan vacunado no bajen la guardia, hay que seguir, recuérdense que estamos en presencia de un virus, no es una bacteria, el comportamiento es totalmente diferente. Justamente uno de los principales problemas por cual esto no se ha podido controlar es porque estamos luchando contra un virus. Entonces, no podemos bajar la guardia. Tenemos que mantener las medidas, ¿sí?
Sí, sobre todo a las seguir medidas las de medidas protección. de lavarse las manos frecuentemente, usar Exactamente. tapabocas, mantener distancia. Lamentablemente aquí no se están cumpliendo todo en ninguna parte. Mucha gente se lo olvida porque pensamos que se acabó, pero no se ha Bueno, es acabado. que a lo mejor ya pensaron, ya me vacuné, entonces como ya me vacuné, ya estoy inmune. Bueno, Entonces creo me estoy que preparando para la no va por tercera ahí. dosis. Sí, bueno, colega, suerte con eso. Sí, la Suerte con vacuna eso contra la COVID como porque venga. hemos tenido aquí la experiencia de personas que al vacunarse a las 48, 72 horas presentan los síntomas como tal y dejan de ir al trabajo. No ha sido un tema muy sencillo, pues, con respecto a lo de la vacunación. Sí, bueno, yo por suerte no he tenido ninguna, yo ya tengo dos y no me ha pasado nada, Qué entonces, bueno, pero sí hay unas gracias a Dios. personas que presentan síntomas, pero no es nada del otro mundo la realidad, pero yo prefiero tener esos síntomas de la vacuna controlado que la enfermedad, eso de esto lo seguro, que es lo que tenemos en los hospitales. Bueno, y Pero lo otro, muchísimo. colega, a comer adecuadamente y hacer ejercicio. Sí, Ejercicio moderado. estamos, muchísimas gracias a todos. Recuerden, estamos pendientes, tenemos unas presentaciones que vienen, unas presentaciones en serie que tienen que ver con nutrición, que tienen que ver con ejercicios y tienen que ver con las enfermedades inflamatorias que está de moda. Y así que estén pendientes de eso y sigan apoyándonos, sigan compartiendo la información para que nosotros podamos llevarles a todos el beneficio digital. Y recuérdense, los amigos que están en Aguascalientes tienen beneficio digital, tienen al licenciado Eric Mendoza, Sumatica con Sumatica, porque sí suena como Sumatica, ¿no? Pero sí, están allí, van a contar con el servicio de telemedicina también, que Eric está trabajando con nosotros allá en México. Así que esto es una sorpresa para ellos quizás y espero que doctor pronto to be, Eric, sea usted bienvenido y a nuestro Amén. canal siempre cuando Gracias. tenga alguna otra clase, recuérdese que nuestro público está hambriento de conocimiento. Sí, claro, no. Y bueno, por nuestro país y por nuestros paisanos, lo que sea. Sí, no nos queda otra. Entonces aquí estamos preparándonos para terminar. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y le esperamos entonces para la próxima. Gracias. Que Dios la acompañe. Relaje la cabeza entre los brazos. Respire lentamente en esta posición. Ponga una mano en la parte superior del pecho y la otra en el